Entramos en tiempo de tertulia y vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados, a nuestros contertulios. Juan Ramón Cuadrado, catedrático de Economía de la Universidad Camilo José Cela, bienvenido. Le escuchamos un poco bajo, no sé si tiene apagado el micrófono, si lo puede activar. Sí, bueno, perfecto. Que lo tenía un poco reservado. Buenos días, muchas gracias. Sí. Y luego también voy a dar la bienvenida a Antonio Sanabria, profesor de Economía Internacional de la Universidad Complutense de Madrid e investigador del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues ya que estamos todos aquí, vamos a comenzar, vamos a abrir, si les parece, esta conversación con los datos de paro que conocíamos ayer. Se han recuperado 6 de cada 10 empleos desde la pandemia, sin embargo, bueno, la cifra total de desempleados se ha situado en 3.851.312 y es la mayor subida desde 2012. Son 605.265 parados más que en febrero y esto sin contar los ERTEs. Así que el empleo sigue siendo, bueno, pues un hecho preocupante. ¿Cuándo se va a producir esta recuperación? ¿La recuperación del empleo se refiere? Sí. Bueno, largo me lo fiáis, lamentablemente. Todavía tiene que crecer más ese desempleo y esto es penoso, pero hay que decirlo así de claro. Muchos de estos ERTEs van a tener que en algún momento detenerse y pasará algunas de estas personas, no quisiera, pero pasarán a ser ERES, a ser desempleados y por tanto esta cifra de 3.850.000 yo creo que con gran facilidad puede llegar a sobrepasar muy pronto los 4 millones de parados, que es una cifra absolutamente triste, alucinante incluso, de la que parece que no se quiere hablar, porque ayer echaban las campanas al vuelo los intérpretes desde el gobierno, porque los datos de empleo estaban dando un incremento de personas afiliadas a la Seguridad Social. Sanabria. Bueno, no deja de ser importante el dato dentro de que efectivamente son cifras pues muy preocupantes y acordes con la situación pues en la que estamos, ¿no? Y que mientras no se solucione el tema sanitario de la pandemia, difícil será que se pueda solventar la parte económica. No se puede separar una de otra. Ahora bien, que los datos de afiliación crezcan es importante porque lo que nos da es una idea de que es muy difícil, aunque, en fin, con toda cautela, porque hacer previsiones generalmente es difícil y en el escenario actual más todavía, parece difícil que este trimestre volviéramos a tener una recaída del PIB. Es decir, sí que un menor incremento, desde luego, con notable diferencia con respecto al tercer trimestre, que sorprendió favorablemente, pero sí que parece razonable pensar que pudiera tener una desaceleración, pero dentro de una situación de incremento. Sin ser una gran noticia, pues al menos, digamos, matiza un poco, deja un poco un rayito de esperanza en esta situación, pues que no deja de ser difícil, ¿no? También conocíamos relativo al empleo un informe de la OIT que apuntaba a que los empleos que más se van a ver afectados además son los de menor cualificación, en los que se va a bajar el salario hasta un 20% y también, bueno, uno de los grupos más afectados serán las mujeres también en esto. Entonces, esta crisis, no sé si como todas, favorece las desigualdades también. Bueno, esto está súper claro, ¿no? Los datos ya están ahí, hay varios estudios, no solo está ocurriendo en España, pero que se agranden las diferencias de renta entre los ciudadanos parece que es una característica de lo que está, o no parece, es una de las características de lo que está ocurriendo. Yo quisiera matizar un poco algo que se ha dicho y que se dice. Bueno, como ya está la vacuna muy cerca, pues esto ya va a empezar a mejorar. Creo que esta es una visión errónea,
porque primero la vacuna todavía no se ha puesto en circulación, por lo menos en España tardará hasta enero, si es que llega con rapidez. Segundo, el suministro de esta vacuna no podrá ser tan rápido y por tanto pensemos al revés, pensemos que la vacuna va a ser una ayuda, pero que la situación va a continuar siendo bastante preocupante y no mejor desde el punto de vista de la oferta, ni tampoco desde el punto de vista de la demanda y del comportamiento de las familias, no mejor, digo, de la de ahora. Por tanto, centrar todo en que ya con la vacuna va a empezar a cambiar, pues me parece bastante, yo diría, no erróneo, sino hasta un poco ridículo, ¿no? La economía no se mueve tan fácilmente. Sobre todo en cuesta arriba, cuesta abajo se mueve con rapidez como hemos podido ver, pero cuesta arriba es mucho más difícil. Si se han perdido bastantes miles de pymes, como decía el señor Amor hace un momento, esas no se van a refundar inmediatamente. Si ha aumentado el número de personas, y está muy bien y acertadamente dicho, que han perdido su empleo, pero que son principalmente gente poco cualificada y también bastantes mujeres que trabajan en servicios de poco valor añadido o de servicios familiares, etcétera, pues esto no se recupera tampoco de un día para otro, ni la vacuna obra el milagro, si es que obra alguno que será más bien de tipo sanitario, obra el milagro de hacer que de pronto todo esto dé la vuelta y empiece a cambiar la situación. Habría que ser mucho más realista. Hay que pensar que por lo menos hasta abril o quizá mayo no habrá en España un cierto cambio en la tendencia, por ejemplo, del empleo, en la tendencia a que nazcan de nuevo o renazcan un poco algunas de las empresas. Sí, adelante. Sí, y bueno, comparto la cautela que señalaba Juan Ramón, y efectivamente yo creo que la cosa, digamos, será, todo parece indicar que va a ser bastante gradual. Es decir, que el tema de la extensión de la vacuna y sus efectos, esperemos que suficientemente buenos, o de las vacunas en realidad, pues va a llevar un tiempo, unos meses como mínimo. Con respecto a los datos del paro, en realidad, pues no hay nada nuevo bajo el sol, me temo, porque ya pasó en anteriores crisis, sin ir más lejos, la de 2008-2009, donde lo que hace el empleo es que se ceba sobre todo en aquellos sectores de menores ingresos y empleo temporal. Esos sectores de menores ingresos, los deciles de menor ingreso y empleo temporal, son mayoritariamente poblados por mujeres, con lo cual, lógicamente, el empleo femenino se va a resentir en mayor medida, o se está resintiendo ya en mayor medida, y también de jóvenes, entre otros, ¿no? Entre otros colectivos que se van a ver o que se están viendo ya más perjudicados. O sea, me temo que en este caso la crisis no aporta nada nuevo con respecto a otras. La única novedad en este caso es el mayor el uso en sí mismo de los ERTEs. En torno a 700.000 personas siguen todavía en esa situación, que está teniendo el resultado positivo de momento salvar el empleo. Una vez que vaya comenzando la recuperación, habrá que ver, sobre todo en el sector turismo, ¿no?, y hostelería, que son como más perjudicados en esta situación, si se va recuperando poco a poco y en qué medida. Antes de hablar, ya abrir un poco más los kilómetros, ¿no?, para hablar ya de Unión Europea, de Estados Unidos, quería preguntarles, porque tenemos aquí el puente a la vuelta de la esquina, ¿cómo van a afectar esos cierres perimetrales en un puente como este, del que dependían, como estaban apuntando, pues mucho el sector turístico, el sector servicios, que se han visto tan gravemente afectados? Bueno, yo pienso que el cierre, ya hemos estado acostumbrados a o se ha acostumbrado la población a este cierre perimetral, ¿no? En el anterior puente, la verdad es que, por lo menos en la Comunidad de Madrid, que es la que tenemos más cerca, pero también en otros sitios,
la gente se ha movido y la gente tenía ganas, y es algo absolutamente comprensible y lógico, de salir, de verse, de pasear, de moverse, etcétera. Lo puede hacer limitadamente, sí, pero las provincias son bastante grandes, las comunidades autónomas son grandes, y por tanto, si se permite la movilidad dentro de la propia región, la verdad es que el resultado no tiene por qué ser tan negativo. Más diría, creo que bastante de la hostelería local, restauración, etcétera, puede verse beneficiado con estas fiestas de puente que hay. Que ese beneficio sea magnífico, grande, etcétera, no, ninguna de las dos cosas, pero por lo menos permitirá dar un pequeño respiro a algunas de las ofertas o de las partes de la oferta de restauración y hostelería. Sí, básicamente de acuerdo. Es decir, creo que el impacto necesariamente va a ser negativo, pero ya lo es por el hecho de que no tenemos prácticamente o muy poquito turismo internacional, y el nacional pues se ve restringido, lógico, por estas medidas de confinamiento perimetral. Ahora bien, lo que se está dando, es verdad, es que dentro de las comunidades autónomas, por ejemplo, en Madrid, Cataluña, pero yo creo que en general, es sobre todo aquellas con núcleos urbanos muy poblados, lo que se da es que esos núcleos urbanos se desplazan como alternativa, se desplazan dentro de la propia comunidad, y bueno, pues está habiendo como un resurgir del turismo interior, digamos, interior de la propia comunidad, que eso, por ejemplo, en Madrid se está viendo pues con algunos pueblos, sobre todo de la zona de la sierra y demás. Entonces, bueno, eso puede mitigar, sin duda, el impacto negativo que vaya a tener pues toda esta situación, ya no solamente el cierre perimetral, sino la situación que tenemos con la pandemia. A mí hay un tema hay un que me preocupa, y es que no se ha profundizado demasiado en lo que significa la orientación que ha tomado el presupuesto que hoy se aprobará. Me refiero a los presupuestos generales del Estado. Y no se ha profundizado porque ha estado todo girando alrededor de qué tipo de pactos se iban a lograr para que Herri Batasuna, para que Esquerra, para que quien fuera se uniera, y por tanto llegáramos a esa cifra de 180 y pico votos a favor de aprobarlo. Estos presupuestos no son los presupuestos que creo que en este momento necesitaría el país. Hay dos prioridades que debían de haberse tenido muy en cuenta. Una, desde luego, es la inversión, y se ha optado por el gasto. En este país en nuestro país ha caído la inversión. Ha caído la inversión en construcción, pero también en maquinaria, también en realizar obras, etcétera. Es lamentable que esta parte de futuro, además, porque la inversión siempre es una visión a futuro, se haya trasladado a un mayor gasto de tipo corriente. Se amplía el gasto corriente, el gasto social, etcétera, que también podría ser necesario, pero si va acompañado de una inversión más a largo plazo. Y después quizá había que haber sostenido mejor y tratar de hacer lo más posible para que esas pequeñas empresas, desde los autónomos hasta las pymes, que suponen el 92-93% de toda la actividad empresarial de este país, pues tuvieran el máximo de ayudas. Lo ha hecho Francia, lo ha hecho Alemania. Están dotando precisamente a Alemania, por ejemplo, de 10.000 millones de euros dispuestos para que puedan ayudar a todas las pequeñas empresas que han perdido el 50 o el 60% de su negocio o de su demanda, para ayudarles y completarles esa demanda mediante una aportación.
A mí me parece que este enfoque mucho más empresarial, mucho más cercano a la inversión incluso pública, ¿no? Hay bastantes cosas que se podrían gestar en el terreno de la inversión pública, desde fomentar el transporte ferroviario por mercancías hasta muchas de las infraestructuras que están poco cuidadas y deterioradas, algunas de las carreteras, etcétera, que darían de inmediato un impulso a un tipo de empleo que, si no existe esa inversión, desde luego no va a crearse empleo para esas personas. Y al mismo tiempo hay que pensar que ese empleo en el largo plazo está más bien condenado y que por tanto hay que invertir también en tecnología, en formación tecnológica de las personas, etcétera, ¿no? En digitalización. Y ahí pienso que también se está cifrando todo demasiado en la ayuda europea. La ayuda europea va a llegar poquito a poco. Se habla de que el año próximo contaremos con 26 o 27 mil millones de euros. La verdad es que de momento no hay previsión de que puedan llegar pronto. Si llegan, llegarán en torno a abril o mayo, parte de ellos, no todos de golpe. Y requieren presentar proyectos. Y presentar proyectos requiere saberlos implementar después. Y ahí entramos de nuevo en un problema muy, muy importante de la economía española. Tenemos una administración que no va a ser suficientemente capaz de administrar, gestionar y hacerlo ágilmente esta venida de fondos europeos. Hoy se presentan los presupuestos generales del Estado. Espera el Gobierno, por ejemplo, subir la recaudación. Espera incrementarla en un 25%. Eso significa que van a incrementar los impuestos 500 millones de euros. Ha llamado mucho la atención, o está llamando mucho la atención, la subida del impuesto que afecta a los seguros, ¿no? El impuesto sobre primas de seguros, que va a subir entre el 6 y el 8% y que va a afectar por seguro y anualmente entre 28 y 30 euros anuales. Sobre todo va a afectar, no afecta a todos, pero sí va a afectar a 14,6 millones de ciudadanos que, por ejemplo, tienen seguros en auto, 13,7 que lo tienen en vivienda, 8,7 millones que lo tienen en decesos, 700.000 que los tienen en viajes y casi 1,1 millones de otros seguros de no vida y que no están relacionados con la salud, porque esos sí que van a estar exentos de la subida. Pero ya ha dicho UNESPA que le parece una subida que no se había visto en las últimas décadas, que va a afectar mucho al bolsillo del contribuyente y que va a tener un impacto negativo. ¿Cómo veis, si quieres, Antonio, empezar tú ahora esta subida de impuestos y cómo puede afectar al bolsillo? Bueno, en primer lugar, lo que se hace es armonizar, digamos, la imposición en seguros, que en el caso de España está bastante por debajo de lo que es la media europea. Con lo cual, bueno, pues no va a significar, la gente no va a dejar de asegurarse o de decidir si se asegura o no, o adquiere un seguro o no, porque suban las primas el próximo año. El impacto sobre el total de ingresos tampoco es que sea especialmente significativo. En segundo lugar, la expectativa de ingresos, no sé si será adecuada, razonable o no lo que espera el Gobierno, porque espera una elasticidad de ingresos especialmente alta. Yo soy un poco más escéptico al respecto, aunque es verdad que conforme se recupere la economía, si la cosa va como esperamos en estos próximos meses, en este próximo año, pues la recaudación se incrementará a impuestos constantes, es decir, sin aumentar ningún impuesto, ya el hecho de que se recupere la actividad pues hace que se genere mayor ingreso fiscal. Y en tercer lugar, sí que corregir al profesor Juan Ramón, o decir que los presupuestos están entonces más de acuerdo con lo que él señalaba, porque no es correcto que los incrementos del presupuesto se centren en gasto corriente. Claro, una parte del gasto corriente son transferencias corrientes, es decir, por ejemplo, ayudas a empresas y familias, que lógicamente pues forman parte de ese gasto corriente. Pero los capítulos que más incrementan son los capítulos de transferencias de capital y de inversiones reales, capítulos 6 y 7. Entonces, es ahí donde se está centrando y donde revierte una situación donde la inversión pública en nuestro país estaba en mínimos históricos. Felizmente eso se revierte con la ayuda inestimable de los 27.000 millones de euros, sobre todo los 24.000 y pico que van del Fondo Europeo de Reconstrucción.
que se centran, sobre todo en este caso, en esos capítulos 6 y 7, ¿de acuerdo? En inversiones reales y transferencias de capital. Entonces, creo que en ese sentido se podrá luego ver el detalle de qué partidas o en qué sección presupuestaria, qué ministerio, etcétera, pero creo que en ese sentido sí que los presupuestos tienen un aspecto positivo, y es que revierten, insisto, esa situación, digamos, de recorte de la inversión, que es donde una parte del ajuste se había centrado en estos últimos años, en dejar esa inversión pública bajo mínimos y centrarla, por cierto, en aspectos de transición ecológica y transformación digital, que es lo que, por otra parte, la Comisión Europea, la Unión Europea está señalando como las estrategias, digamos, de orientación de las políticas de inversión y de las políticas públicas en los próximos años. Sí, pero hacer esto, yo estoy de acuerdo en parte en lo que acabas de decir, pero hacer esto implica que efectivamente el gobierno se pone a participar, a colaborar con empresas, se realiza la llamada colaboración público-privada, para que en estos dos ámbitos, el ámbito medioambiental y el ámbito de la economía digital, se pueda avanzar de una forma rápida. Pero no, esto no me lo creo con toda sinceridad. ¿Y por qué no me lo creo? Pues porque el planteamiento que se hace desde el gobierno es un planteamiento muy estatista, ¿no? Incluso esto que se acaba de comentar de subir un impuesto como los seguros, de hecho la recaudación adicional que van a tener es mínima, y el resultado final es que se afecta de algún modo, lo va a notar ese pequeño empresario, ese autónomo y las familias. No es un impuesto progresivo, es un impuesto que recae sobre una gran mayoría de personas que tienen un auto o que tienen un seguro de familia o que tienen lo que sea, ¿no? Y por tanto a mí me parece que esta es una visión errónea de lo que había que hacer. No era subir impuestos, sino o dejarlos como están para lo que van a aportar en términos de valor añadido a los ingresos públicos, o dejarlo como estaban, o no es el momento para actuar en estos momentos. Muy brevemente, la progresividad de un sistema fiscal se mide por el sistema fiscal en su conjunto, no por un impuesto en concreto, que puede ser algunos más regresivos que otros, pero la progresividad lo da el conjunto. Segundo, lo que se está haciendo es equiparar, insisto, una imposición a la media europea, que sigue estando por debajo, con lo cual en este caso no veo que vaya a generar ningún problema, ni se están subiendo los impuestos de manera generalizada. Es un impuesto concreto dentro de una subida impositiva bastante leve, que deja aparcado el proyecto Perdona, pero es un síntoma. Sí. Es decir, tú eres un autónomo, estás con el agua al cuello, no vendes, tienes problemas de demanda, no sabes si vas a cerrar o no vas a cerrar. Y de pronto te dicen que el seguro de tu camioneta este año va a tener que pagarse pues 40 o 50 euros más de lo que pagabas el año anterior. No lo entiendes. No lo entiendes, esto no es lógico, no es el momento para hacer esto, ni es una ayuda, es incluso lo contrario, es decir, o sea que encima de estar como estoy, tengo que pagar más de seguro, pero no solamente esto, sino que seguramente en alguna otra partida también tendrá que pagar más. Y a mí me parece que no era el momento y esto de ponerse en armonía con Europa, pues ojalá nos pudiéramos poner en armonía con Europa, pero en todo. Por ejemplo, en el nivel de salarios, por ejemplo, en el tipo de contratos de trabajo, por ejemplo, en las ayudas a las empresas. Esto sería ponerse en línea con Europa, pero poner en línea con Europa los seguros y además los seguros que afectan a 14 o 15 millones de personas, pues la verdad es que a mí me parece un gravísimo error. No era el momento. Bueno, puede discutirse el momento. Yo sí veo tema de debate y si era el momento o no era el momento. Ahora, me parece que en todo caso la subida es mínima. No creo que corresponda esa subida en nivel de digamos, de representación que le estamos dando a los presupuestos, que parece que esto es muy representativo y supone una nada
y sí, que un autónomo tenga que pagar 40 euros por la furgoneta y demás, bueno, si tiene problemas, 40 euros más o menos es insignificante. Por desgracia, Sí, pero el es mayor un problema símbolo. que va a tener es... Ya, pero no Estoy hablamos de de acuerdo. símbolos. Estamos, No, yo creo no unos es una presupuestos... buena, no es una Ya, cantidad bien, pero relevante, estamos hablando de un pero conjunto de presupuestos, no podemos centrarnos en una cuestión que consideremos simbólica cuando hay unas cuestiones que van mucho más allá de lo simbólico, que bueno, luego tendremos que ver cómo se ejecuta efectivamente ese presupuesto. Es decir, un presupuesto no garantiza que se ejecute bien. Ahora, la condición no suficiente, pero sí necesaria, es que por lo menos hay una dotación presupuestaria adecuada. Creo que esa parte razonablemente se cumple. Y ahora falta la segunda, que efectivamente se ejecute conforme a lo planificado. Y eso es lo que habrá que ver. Ahora, pasar de ahí a una situación como de estatismo, cuando el gasto público de nuestro país sigue siendo notablemente inferior a la media europea y que no se caracteriza por el estatismo precisamente, y que por otra parte, pues una subida de los seguros, que podremos discutir si es más o menos adecuado el momento, convertirlo en subida generalizada o un símbolo de una subida generalizada, yo insisto, no es un símbolo más allá de que se pueda discutir esa medida o cualquier otra, pero no representa nada en conjunto con los presupuestos, porque no hay tal subida generalizada de impuestos, porque creo que razonablemente en ese aspecto al menos se ha pospuesto esa situación dado el contexto complicado que hay. Eso sí, se han incluido algunos impuestos como el de las empresas digitales o el impuesto digital o este otro que hablábamos, donde bueno, me parece que bueno, pues no deja de ser pequeño frente a esa llamada subida generalizada de impuestos. Profesor Cuadrado, profesor Sanabria, vamos a tener que dejarlo aquí porque bueno, el tiempo apremia, tenemos que continuar con el programa. Les voy a dar las gracias a ambos por haber participado en esta tertulia, una tertulia que podría haberse extendido porque veo que tienen mucho que decir y siempre está bien ver los puntos de vista diferentes y los argumentos de ambas personas. Así que muchas gracias por haber participado en esta tertulia, además de esta manera, oye, tan civilizada, y esta conversación, bueno, pues que al final ha sido muy enriquecedora. Juan Ramón Cuadrado, director del programa de doctorado de la Universidad Camilo José Cela, catedrático de Economía de la Universidad Camilo José Cela, y Antonio Sanabria, profesor de Economía Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Un placer, gracias a vosotros. Gracias.